Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Acuario, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video, vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Dice, tema inconcluso, cariño. El número 56 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, la numerología, inclusive de la Biblia. Yo quiero que te fijes bien en esta carta, Acuario. No sé por qué me llega un mensaje. Mira, si te das cuenta, aquí esta imagen parece como si fuera un rompecabezas, pero las piezas, cariño, están cerca. Solo es cuestión de dar lo que es el paso, Acuario, cariño. Siento, mi querido Acuario, que muchos de ustedes, antes que se acabe el año, te vas a reencontrar con una persona que quizás tú sentías o era tu alma o tu llama gemela. Porque todo empieza a conspirar para que prácticamente esa imagen, ese cuadro, se complete. Tu otra mitad, mi querido Acuario, te vas a encontrar. No digo que esto va a ser como Richard, entonces si yo me encuentro con la otra mitad, nos vamos a reconciliar. No, todo puede pasar, cariño. A lo mejor hay una reconciliación, a lo mejor, mi querido Acuario, pasa algo íntimo, a lo mejor esta persona te pide perdón, pero al menos los primeros pasos va a empezar a pasar. Antes que se acabe el año, te vas a encontrar con una persona, cariño. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Acuario. Signos, cariño. ¿Qué me dicen? Me sale Capricornio, me sale Piscis o Acuario, Virgo, cierras con un Cáncer. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. La letra C, la letra E, la letra Q, la letra I, la letra D, otra vez la letra D, la letra H y la letra X. El tarot del año, Acuario. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas y la carta del hilo de la vida. Cuando tú te encuentres con esta persona, porque te vas a encontrar, cariño, esta persona te va a decir que siempre pensaba en ti, que nunca pudo olvidarte y que siempre rogaba a Dios, al universo, de que este encuentro se dé, mi querido Acuario. Esta persona, inclusive, mi querido Acuario, te va a comentar que desde que vosotros se separaron, esta persona sintió que había una conexión muy importante entre ustedes, Acuario. Una conexión muy importante. Esta persona, mi querido Acuario, a lo mejor de repente no te exige tanto, pero te va a decir, por favor, que continúe lo que es el contacto, la comunicación, que por favor le responda los mensajes, que por favor de repente un día queden para conversar, para salir, Acuario. ¿Por qué? Porque el hilo de la vida quiere decir que esta persona quiere recuperarte, ya sea como amistad, ya sea de repente como algo más, pero quiere tenerte siempre lo que es en su vida. Vos acá más cartitas. Vamos a ver, Acuario, cariño. La carta de la sacerdotisa. Inclusive, esta persona te va a decir que su familia alguna vez ha hablado de ustedes, ¿vale? Si a lo mejor de repente tú, mi querido Acuario, me dices, Richard, aquí la persona que nos separó fue la madre.
que puede ser el caso porque tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, mi querido Acuario. Esta persona te va a decir que inclusive la familia quiere saber de ustedes o que la familia quiere de repente que se reencuentren otra vez. Esta persona, porque la sacerdotisa, cariño, es aprobación. Aprobación. Y debajo tengo lo que es la carta del 10 de bastos, cariño, que se arrepienten de que las cosas hayan terminado como han terminado. Que se arrepienten posiblemente, mi querido Acuario, que de repente ustedes estén separados. En esta ocasión, mi querido Acuario, siento que la familia quiere que vosotros se reconcilien. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie, Acuario. Vos acá más cartas. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Acuario? La carta del 3 de pentáculos. Esta persona te va a decir qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer para que me creas? ¿Qué puedo hacer para volver a empezar otra vez? Dame lo que es una oportunidad. Dime cómo puedo ayudarte. Porque inclusive, mi querido Acuario, se van a ofrecer sin pedir nada a cambio, algunos de ellos. ¿Por qué? Porque quieren ir por las buenas. Porque saben que si van por las malas, van a perder. Van a perder, cariño. Este encuentro también, mi querido Acuario, puede ser que va a estar vinculado con un grupo de amigos. A lo mejor tú te vas lo que es a una reunión o quedas con la familia y da la casualidad que esta persona coincide ese día, Acuario. Entonces, no vas a poder salir corriendo como si fuera Cenicienta, cariño. Te tienes que quedar ahí. Porque esta carta es una carta de personas que van a influir, Acuario. Van a influir para que tú posiblemente tengas lo que es un acercamiento o una reconciliación. Entonces, para algunos de ustedes, siento que esto va a ser preparada, Acuario. Para algunos de ustedes. Vos acá más cartitas. Vamos a ver, Acuario, ¿qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, Acuario. Ese día de ese encuentro que va a haber, porque siento que muchos de ustedes quizá me dicen, Richard, no lo quiero ver. Vas a querer salir huyendo. Esta persona te va a tomar del brazo. Porque la carta del Rey de Espadas es una carta que tiene mucha decisión. Esta persona te va a retener. Y esta persona te va a decir, por favor, escúchame o perdóname. Porque aquí, cariño, hay dos cartas que se miran. Pero hay una carta, esta carta de aquí, que prácticamente baja la cabeza. No lo hagas. Por último, ¿sabes qué te va a decir, Acuario? La persona que se tiene que ir soy yo. Tú quédate. Yo quiero que tú disfrutes. Y si no, si tú quieres que yo me quede, yo me quedo. Mi querido Acuario, esto va a ser una bomba. Esto va a ser una bomba, Acuario. Este encuentro que tú vas a tener con esta persona va a ser como si fuera un guión de las novelas turcas, mi querido Acuario, o de La Rosa de Guadalupe, corazón. No te lo vas a poder creer. Richard, lo que tú me estás diciendo, a lo mejor te ha pasado hace poco. Lo que tú me estás diciendo estoy alucinando. Porque así ha sido. Así ha sido. Yo me estaba yendo de esa reunión y me tomó del brazo. Hasta ahora tengo su marca. Pero en ese momento no sentí dolor porque estaba nerviosa, estaba nervioso. Acuario. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, corazón? Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. En ese momento de sorpresa, en ese momento quizás de ira, mi querido Acuario, puede ser que tú me dices, yo no vuelvo con esta persona, pero luego te lo vas a pensar. Es cierto, cuando uno está con esa impresión, y más si ves a tu hombre o a tu hembra que se respeta, cariño, pues te impresionas, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ahora quiere que yo vuelva otra vez a su vida? ¿Por qué me retiene otra vez en su vida? Cariño, porque el universo está conspirando. Ya te he dicho, dos piezas se unen, cariño. El rompecabezas de tu vida. Vuelve esa persona que prácticamente es como que tú me dices, Richard, arrancó parte de mi corazón. Y esta persona viene y te lo devuelve esa parte, cariño. Aquí veo reconciliación, si tú quieres. Aquí veo candela. Candela, como dice mi linda gente de Cuba, cariño. Tenemos lo que es la carta del As de Copas.
te vas a hacer la difícil. Vas a decir, no, yo no quiero. Él va a insistir, pero por dentro es como que tú dices, Richard, yo lo que quiero es que esta persona me siga rogando, siga insistiendo, porque es cierto que todavía lo quiero, pero no quiero entregar mi flor de loto tan fácilmente, porque aquí hay amor, Acuario, aquí hay amor. Cuando tú te encuentres con esta persona es como que Cupido te tira un flechazo, cariño, en el lugar donde más te gusta. Vamos a continuar, mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón. Esto es candela, Acuario. No puede ser, te encuentras con Pepe Lucho. A ver, o con la Lupe. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, mi querido Acuario. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario. Y me hablan también de destino, de paz, de tranquilidad. La opción 2, la carta del Papa es un sí, Aries, compromisos, sentimientos reales, mi querido Acuario. También, mi querido Acuario, si tú me dices, Richard, yo sinceramente lo que estoy esperando no es un hombre venoso que vaya al gimnasio, no. Yo estoy esperando la respuesta para un trabajo, para un proyecto. Recuerda que llega todo a tu vida, mi querido Acuario. Si tu preocupación es el dinero, porque no todo es amor, sinceramente, no todo es amor, Acuario, pues llega esa respuesta, algo que te va a hacer feliz, algo que te va a llevar a replantearte, a hacerte lo que es un cambio, mi querido Acuario, para bien, mi colágeno. Vamos a ver qué te quiere decir tus ángeles, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver. Dicen, Rey de Tierra, escucha. Generoso, profesional, responsable, pragmático. Una época de éxito. Encara con confianza las oportunidades que se te ofrecen. El toque del rey Midas, corazón. Entonces, mi querido Acuario, cariño, te veo comiendo el panetón, te veo comiendo el pescuecito de pavo, corazón, que tanto nos encanta. Te veo comiendo el pescuecito de pavo. Pero a mí me dicen, cariño, que este mes de diciembre y finales de noviembre, corazón, que ya falta un día, es un tiempo de sorpresas. Es algo que tú no te esperabas. Es algo que te va a nutrir de colágeno. Vas a estar sonriendo de oreja a oreja. Si estabas de repente amargada y amargado, ahora vas a estar así. Contento, contenta, cariño. Esa sonrisa hipócrita que me encanta, así. Así, mi querido Acuario. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot. Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Acuario. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 5 de bastos. Y al costado, la carta de la templanza. Ay, por Dios, Acuario. Ay, por Dios, cariño. Siento que vas a sacar la loba que llevas dentro, en tu interior, Acuario. Porque siento que también alguien te reclama. Alguien te dice, ¿por qué tienes contacto con tu ex? ¿Por qué hablas con esa persona? ¿Estás teniendo algo con él o con ella? Aquí veo un reclamo, cariño. Y aquí este ángel está triste. Mi querido Acuario, no hagas algo que no te gustaría que te hicieran. Porque el karma llega, guapa, guapo. Aunque seas Acuario, el karma llega. Porque siento que para muchos de ustedes, posiblemente esta sorpresa, cariño, viene, como se dice, acompañado y acompañada. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes, mi querido Acuario, tienen pareja. Tienen pareja, cariño, pero aparece el hombre que tú tanto amabas, que tú tanto querías. Aparece esa persona, cariño, que te hacía voltear los ojos como la niña del exorcista. Mi querido Acuario, aparece esa persona en tu vida.
pero tú ya tienes pareja, cariño. Entonces, si otra vez despierta ese sentimiento con el ex, quiere decir, mi querido Acuario, que tú no estabas siendo tan sincero y tan sincera, no amabas a la persona que tienes actualmente. Simplemente fue, como se dice, ese tapiz que tiene que tapar ese pequeño agujero en tu corazón. Acuario, ay, por Dios, por Dios, por Dios, no seas mala, no seas malo, sé sincero, cariño. A ver, la carta, cariño, del Rey de Espadas. Siento, mi querido Acuario, que muchos de ustedes, posiblemente esta situación te va a llevar a que tú estés en una encrucijada. No vas a saber qué decisión tomar. Por una parte amas al otro y por otra parte, cariño, la persona que está ahora contigo te hace feliz. No sabes qué hacer. Acuario, voy a tomar agua que me pongo nervioso. Muy bien. Vamos a ver, cariño. Siento, mi querido Acuario, que es así. Te llega el ganado completo. Te llega el ganado completo, cariño. Con cuernos y sin cuernos, pero te llega. Te llega, Acuario. ¿Ahora qué vas a hacer, pues, guapa? ¿Ahora qué vas a hacer? Tanto decías, estoy solo, estoy sola, no tengo a nadie en este mundo. Ahora llega tu ex, llega tu amante, llega tu amigo con derecho a roce y te reclaman, te van a hacer cargamontón, te van a estirar como chicle, cariño. A ver, las características, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. ¿Qué más me quieren decir, corazón? Ella es como tú, pero es indigente, es indigente. ¿Lo has escuchado, cariño? La música de la tigresa. La carta del juicio, mi querido Acuario. Me dicen, muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente te das lo que es una oportunidad. Esta persona puede ser del signo Piscis, me dicen. Piel blanca, cabello largo, castaño, negro, rubio, natural o pintado. Vamos a ver. La carta del 5 de espadas. Con la persona que te vas a encontrar, puede ser que sea también de elemento aire. Otro Acuario. Puede ser un Libra, puede ser un Géminis. Esta persona está en un lugar donde el clima, sinceramente, ahora hace frío. A lo mejor, cariño, es un catalán, puede ser, corazón, yo qué sé. A lo mejor esta lectura es para Shakira. A lo mejor. Cariño, porque mira, ¿a quién se parece? Mira a quién se parece. Cariño, cabello rubio, castaño claro, barbita, cariño, piel blanca de occidente, guapo, sinceramente. Pero veo que ese encuentro, cariño, causa nervios. Causa nervios, mi querido Acuario. O tú tienes a una persona así, Richard, mi hombre, Richard. Tiene los ojos verdes, azules, color miel. También cabello castaño, cabello rubio. Pero te encuentras con alguien, Acuario. Y te pones nervioso. Tierra, trágame, cariño. Entonces, Acuario, yo te recomiendo, corazón, que si te levantas a primera hora del día, arréglate un poco, ¿vale? Ay, Richard, pero ¿quién me va a ver? Te vas a comprar el pan, el azúcar, con la gaña por aquí, cariño, y en la noche a veces algunos babean con la baba por aquí, y te encuentras con esta persona, Acuario. Ni bien deas el primer paso a la calle, tú tienes que salir con tacones, con vestido, con pantalón, con tus botas, con tu mejor traje, porque te vas a encontrar en cualquier momento con ellos, cariño. Y tú sabes, corazón, que no hay hombre feo ni mujer fea, sino mal arreglado. El maquillaje, cariño, el maquillaje. ¿Sabes qué estoy pensando, Acuario? No vaya a ser que te encuentres con esa persona de las redes sociales, que cada vez que vosotros se dan videollamada lo dices un ratito y pones filtro, cariño, y pones filtro. Entonces, corazón, tienes que estar arreglado y arreglado. A ver. La carta del mundo, para muchos de ustedes, mi querido Acuario, también puede ser una persona de elemento tierra, especialmente un Virgo, pero también puede ser Capricornio o Tauro. Siento que muchos de ustedes, Acuario, posiblemente con esta persona, el contacto también primero puede ser a través de las redes sociales o una persona que está en la distancia, cariño. Pero esta persona viene a protegerte, a cuidarte, a mimarte, mi querido Acuario. La carta del 3 de bastos, una persona, cariño, de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero también puede ser de cualquier otro signo.
Piel blanca tiene tatuajes, cabello castaño, cabello rubio, una distancia, cariño. Por lo que veo, mi querido Acuario, te van las personas de cabello claro. Veo esto, corazón. No te gustan los morenos y las morenas como yo. No te gusta, Acuario. Bendiciones, cariño. Ya me contarás, pero se junta todo, cariño. El ganado se llena en tu corral. Hasta la vista, Acuario. Sé feliz.